Bueno, vamos, este, este capítulo, bueno, en el capítulo anterior nos enfocamos en, eh, en el atributo del amor, ¿verdad? En la importancia que tiene en el matrimonio. Este va enfocado al, al dar toda, a la gratitud. Entonces, eh, dice, en el libro en el libro del Éxodo, la Torá describe las formas 10 plagas con las que Yahweh golpeó a Egipto por medio de Moshe. Cuando hubo que golpear la tierra para ejecutar la plaga de los piojos, Elohim ordenó a Aarón, el hermano de Moshe, que golpee la tierra. ¿Por qué esta plaga no fue enviada a Egipto por intermedio de Moshe? Rashi nos da la respuesta. No era apropiado que Moshe golpeara la tierra, ya que la arena lo protegió cuando ocultó el cadáver del egipcio al que mató, para salvar a un judío al que había atacado. Por esta razón, Yahweh quiso que Aarón hiriera la tierra, no Moshe. De aquí podemos entender el gran significado y la importancia de la gratitud. Hay que ser, hay que dar toda hasta con un objeto inanimado, a pesar que no hace el bien por elección, y recordarlo toda la vida. La naturaleza de la tierra es que se le puede excavar y cubrir cosas con ella. Es su función. Y no solo eso, sino que la tierra ayudó a Moshe solo una vez 70 años atrás, y aún el Creador nos enseña que hay que dar toda por su ayuda. Aprendamos entonces que una deuda de gratitud no pierde validez con el pasar de los años, por la cálida virtud de un objeto inanimado. Yahweh no quiso que Moshe fuera quien hiriera la tierra, por, por causa de un poco de arena de Egipto, fue agradecido con toda la arena del mundo. Vea la importancia del dar toda, aún hacía cosas inanimadas, que pone Yahweh a favor de nosotros en cualquier circunstancia. Entonces, imagínese que con una cosa que no tiene vida y que en ocasiones nos sirve para nuestro provecho, para algo bien, como en este caso, ¿verdad? La tierra que ayudó a Moshe a ocultar el cadáver del egipcio por una causa que Yahweh la comprende, ¿verdad? Que por qué sucedió. Ahora imagínense cómo debemos ser agradecidos con las personas en todo momento. Dice, y si estamos obligados a demostrar tal gratitud hasta por favores involuntarios de objetos inanimados, ¿cuánto más debemos sentir y expresar gratitud sin límites por la voluntaria bondad de nuestros semejantes? Tanto más una mujer debe sentir gratitud por su esposo, que es la persona más cercana a ella en el mundo. Por el hecho de ser uno, es la persona más cercana. Por lo tanto, debe hacer todo lo que está a su alcance para no angustiarlo o ser desagradecida por toda la bondad y favores que él le hace. Dice, las consecuencias de la ingratitud. Nuestros sabios enseñan que quien no reconoce los favores de su prójimo llegará finalmente a negar los favores del Creador. En otras palabras, para que una mujer alcance un verdadero sentido de la gratitud por la bondad de Yahweh, ella primero debe reconocer y expresar gratitud a sus emisarios, por medio de los cuales ella recibe su bondad. Entonces, Yahweh muchas veces nos da su favor a través de, como lo dijimos ahorita, cosas o personas. Entonces, si nosotros nos damos a todo lo que nos sucede a través de o sea, las personas, por lo que viene ese favor de Yahweh, entonces estamos siendo desagradecidos con el Padre, porque todo viene a través de Él y Él usa esos medios para darnos su favor. Como en el caso de Moshe y la arena, la gratitud no debe manifestarse solo con las personas. Debemos sentir y expresar nuestra gratitud a toda la creación, hombre, animal, plantas e incluso a objetos inanimados.
La ingratitud de una persona hacia los mensajeros de Yahweh refleja gran falta de conciencia de las bondades que le llegan. Tal persona toma también la bondad del Creador como algo obvio. La, in- la ingratitud hacia el canal por el cual Yahweh está entregando su bondad es virtualmente ingratitud hacia él. Al no ser agradecida a los agentes del Elohim, la persona nunca reconocerá ni mostrará gratitud por la constante divina supervisión que misericordiosamente la guía, sustenta y ayuda a cada momento del día, 7 días a la semana, toda la vida. La Yahweh constantemente nos da su favor, su misericordia en cosas que a veces ni los vemos, pero cada segundo, cada milésima de tiempo es algo que Yahweh con solo respirar, imagínense la vida que Él nos da, aún así las pruebas como lo hemos visto, es motivo para darle a Él toda en todo momento. Y como lo dice la escritura de dar toda, eso es como un sacrificio de alabanza, porque reconocemos su favor y su misericordia y el cuidado que tiene Él de nosotros. Una mujer nunca debe mostrar desprecio o desdén por ningún objeto que lo ayuda continuamente la ayuda, que la ayudó o continuamente la ayuda. Por ejemplo, nunca debería pisotear su ropa. Ella debe ser extremadamente cuidadosa para evitar maltratar a alguien y especialmente a quien alguna vez le ha hecho un bien, aunque sea pequeño. Rabbi Nachman advierte en el libro de los atributos, nunca humilles a una persona que alguna vez te ha dado o te ha hecho algún beneficio. Y vea que qué bonito eso y qué motivo es para cada vez, digamos, recordar las cosas buenas que las personas hacen por nosotros. Imagínense que dice, nunca debemos humillar o ser desagradecidos o hacer un desprecio a alguien que en algún momento hizo un favor por nosotros, a nuestro beneficio. El insulto y la humillación son considerados terribles transgresiones en la Torá. Toda persona debe evitar humillar e insultar a otro ser humano, especialmente si le ha hecho un favor en el pasado. Si ese es el caso, ¿qué debería decirse? Em, para ver, ajá. ¿Qué debería decirse de alguien que maltrata a quien le ha hecho miles de favores? ¿No es este un tremendo ingrato? Tanto más la esposa nunca debería insultar ni humillar a su esposo. No importa si lleva 1 año o 20 años de casados. Seguramente él le ha hecho no solo un favor, sino miles de favores. La gratitud de la esposa hacia su esposo es un requisito para la verdadera gratitud al Creador. Todo lo que invoca una hermosa vida. Llevar a la práctica. La naturaleza humana se inclina hacia el egoísmo, por lo que hemos estado leyendo, por la inclinación al mal, este, nos va a inclinar muchas veces hacia las cosas negativas. Entonces, cuando no damos toda, nos inclinamos, bueno, la inclinación al mal nos va a llevar a eso, al egoísmo. Por eso la mujer necesita mucha oración y práctica para poder sentir gratitud hacia su esposo todo el tiempo. Sin oración ni esfuerzo, ella caerá indudablemente en el pozo de la ingratitud, las quejas y los reproches. Por lo tanto, la mujer debería cada día dedicar parte de su tiempo a la oración con el fin de desarrollar el tributo de la gratitud. Debe pedirle a Yahweh que le ayude a ver todas las cosas buenas que su esposo hace por ella y darle todas. Trata por consiguiente de orar con una lista. Aquí fue, bueno, en el grupo yo les pedí que se consiguieran una libretita y aquí iba a ser, aquí les digo el motivo por qué, para hacer este ejercicio.
Compra una pequeña libreta de anotaciones que será tu lista de agradecimientos. Jodayá. Agradecimiento se dice jodayá en hebreo. Diarios. Recuérdate a ti misma todas las bondades que tu esposo ha hecho por ti en las últimas 24 horas y apúntalas. Incluso si solo recuerdas un par de favores, verás que tendrás suficiente para finalizar el volumen número 1 de tu diario de gratitudes. Pronto necesitarás comprar una nueva libreta de anotaciones. Te asombrarás cuando observes detenidamente y anote los favores de tu esposo que has estado tomando mucho de ellos por sobreentendidos o hasta has ignorado completamente. Ahí sería bueno, ¿verdad? Que cada vez que él le haga un favor o un bien, de una vez en el momento dar toda. Ahora, ve un poco más allá que simplemente escribir tu gratitud diaria. Acércate a tu esposo y dile, hiciste esto y lo otro por mí. Toda mi querido esposo, toda por todo lo que haces por mí y toda a ti, Yahweh, creador del universo, por darme este maravilloso compañero que es un agente fiel de tu amorosa bondad. Esta es de hecho la forma en la que se debe actuar hacia todos los demás, no solo el esposo, ¿verdad? Los padres, hijos, amigos, colegas, todos. Escribe una lista con todas las cosas buenas que ellos han hecho por ti y exprésales tu aprecio. Contempla incluso los objetos inanimados que te sirven, así como sirvieron a Moshe. De esta forma puedes aprender a ser agradecida y fortalecer tu emuná en el Creador. Que uno se pone a pensar qué cosas, ¿verdad? En el día, como dice ahí, lo que no tiene vida, bueno, son demasiadas cosas, ¿verdad? Mucho más por que darle toda al Padre. Nunca te olvides de agradecer a Yahweh por la brisa fresca, por una acogedora lluvia o por una inspiradora puesta del sol. De cosas así que uno dice, bendito el Padre. Y a veces uno es más bien malagradecido porque tal vez por una lluvia uno llega y se moja y ya uno dice, uy, es que está lluvia y más bien imagínense los beneficios de la lluvia y, y pensar en lo positivo y todo lo bueno que el Padre nos manda, aunque a veces, ¿verdad? Que uno se moje, no importa, pero a veces uno se queja del calor o algo así, no, en todo eso hay que ver el lado positivo y darle todo al Padre por todo lo que nos da. Dice, la gratitud seguro que te guiará a una mayor apreciación de la vida y a una actitud positiva. Por eso debemos pensar positivo para ver lo bueno de cada cosa. Recuérdate, la gratitud de una mujer comienza con su esposo. La mala inclinación hace todo lo posible para destruir a la mujer. Entonces, como dice Coris, que tenemos eh, un, ¿cómo es? Un malaquín en cada lado, donde uno nos habla del mal, otro nos habla del bien. Inclinémonos hacia escuchar el lado bueno, que siempre la mala inclinación va a hacer todo lo posible para que hagamos lo malo, todo lo contrario, lo opuesto a la voluntad del Padre. Dice, la mala inclinación hace todo lo posible para destruir a la mujer por medio de arruinar la relación con su esposo. Y principalmente, ¿verdad? Por las mujeres que entran, porque somos las que más captamos, el mundo es espiritual, como lo hemos explicado. Entonces, entra por la mujer para destruir y arruinar la relación con su esposo. A veces entra por el esposo, pero es más influente por el lado de la mujer, mostrándole siempre sus deficiencias. Ten cuidado y no dejes que la mala inclinación te disuada a no desarrollar el atributo de la gratitud hacia tu esposo. Él es la persona más cercana a ti, el que más merece tu agradecimiento. Dice,
Toda también por lo obligatorio. La gente erróneamente cree que no necesita ser agradecido cuando alguien cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, de acuerdo con la que tú va, el contrato matrimonial judío, es la que tú va, el esposo está obligado a sustentar a su esposa. Ella puede erróneamente pensar que no necesita apreciar el sustento que él le provee, ya que está meramente cumpliendo con su obligación. El esposo, por su lado, puede equivocadamente pensar que no es necesario apreciar y dar por todo el esfuerzo que su esposa hace para criar a los hijos, ya que esa es su responsabilidad como madre. O sea, debemos dar toda aún lo que creemos que cada persona le corresponde hacer. Imagínense que de toda uno por lo que a uno le corresponde hacer, lo hace con mucho más ganas y con mucho más amor. Esa forma de pensar es completamente equivocada. Hay que apreciar todo lo que se hace por nosotros, por cada cosa que nos beneficia, obligadamente o no. Y más que todo, porque acuérdense que siempre lo hacemos por amor. Entonces, la persona, aunque sea su obligación, lo va a hacer por amor. Tenemos que dar toda por ese amor que ellos reflejan y nos dan a nosotros. Por ejemplo, un niño debe aprender a dar todas a sus padres por todo: comida, ropa, refugio, educación y los momentos de diversión. No puede pensar, ellos me engendraron, entonces que se responsabilicen, que se responsabilicen por mí. Aunque ellos tienen esa responsabilidad, el hijo debe dar toda a sus padres, ya que se beneficia de ellos. Otro ejemplo, un empleado debe dar toda a su empleador por su salario, aunque merezca recibir su pago y aunque la ley exige al empleador pagarle. Por otro lado, aunque merezca recibir su pago y aunque la ley exija al empleador pagarle. Por otro lado, el empleador no solo debe pagarle un salario apropiado, sino que también debe darle toda por el esfuerzo y el trabajo realizado. Y así hay que comportarse en cada campo. Vea qué importante eso, ¿verdad? Y ahora uno, eso ni se ve. Hay muchos empleadores que con costo, he visto casos que, bueno, cuestan hasta que le paguen el salario y lo que se ganó, ¿verdad? Y a veces hasta se retrasan en el pago y como dice la escritura, ¿verdad? Que el empleador no debe tardarse porque de ahí está su sustento. Ahora imagínense de eso, de tener ese reconocimiento de que debe pagarle y darle toda por lo que él más bien le ayuda con lo que trabaja y en el contrario también. Alguna mujer puede preguntarse, ¿por qué debo expresar mi gratitud con palabras? ¿No es suficiente que yo reconozca en mi corazón las bondades de mi esposo? Tal vez con las frecuentes expresiones de dar toda, mi esposo adoptará una actitud autoritaria hacia mí. Y vea qué preguntas que eso más que todo viene de la inclinación al mal, ¿verdad? ¿Por qué le tengo que dar toda? Si más bien le voy a dar a entender de que tiene más autoridad o como decimos, de humillarme, ¿no? Y la inclinación al mal nos conduce a eso, ¿verdad? No dar toda y hacernos esas preguntas para no tener que hacerlo. Tales afirmaciones y temores reflejan un error general de comprensión. La gente tiende a pensar que está rebajando su propio honor a expresarle gratitud a su prójimo. Esas personas piensan que eso llevará a los demás a enorgullecerse frente a ellas. Esta es una gran mentira, o sea, una táctica de la mala inclinación. Lo contrario es verdad. Cuando una persona da toda, su prójimo se vuelve más humilde. Ve como la inclinación al mal le dice a uno, no, no de toda porque esa persona se va a hacer más orgullosa hacia usted y usted se va a tener que humillar, se va a sentir humillado porque siente que la persona va a estar sobre usted.
y vea cómo es lo contrario. Más bien, cuando una persona da toda, su prójimo se vuelve más humilde. Eh, en vez de ser orgulloso, se hace más humilde y amable hacia ella. Le inspira a hacer más actos bondadosos. Los esposos se sienten enormemente motivados a ser más dadivosos y compasivos cuando sus esposas expresan gratitud por sus bondades. El esposo le apreciará y amará más cuando la esposa le demuestre que nota y aprecia todo lo que él hace por ella. Su cumplido y su gratitud encenderán su iniciativa para hacer más por ella. Aprender a sonreír. Si la mujer se entrena a sí misma para prestar atención a los aspectos positivos de su esposo, ella se enfrentará más fácilmente. Sus errores y deficiencias, sus errores y deficiencias. Se dará cuenta que las bondades de su esposo superan sus faltas y errores, y por lo tanto será más paciente y perdonará más fácilmente. Su apreciación mejorará su relación e intensificará el amor del uno por el otro. Una vez que comiences a notar todas las bondades que tu esposo hace por ti, aprenderás a sonreír. Una persona sonriente es capaz de cambiar un hogar sombrío por uno lleno de gozo y elevar hacia su esposo alturas que nunca imaginó. Que estar sonrientes en todo lo que hacemos, hacerlo con alegría. Y la alegría atrae el que uno se ría y en el reflejo en el rostro es lo que expresa lo que uno siente por dentro. Ingratitud, qué horrible. No hay nada más desagradable que un ingrato. Los sabios enseñan que no se deben hacer favores a una persona que no reconoce las bondades que se le hacen. Más aún, enseñan los sabios que ser bondadosos con tales personas se considera idolatría. ¿Por qué nuestros sabios hablan tan duramente en contra de la ingratitud? La raíz de la ingratitud es el orgullo, la fuente de todo mal. El arrogante piensa que se merece todo y que todos deben servirle. ¿Y cómo se parece esa forma de pensar, verdad, al enemigo? Y, y el hecho de que él quiere que lo idolatren, ¿verdad? Y como se le llama el arrogante soberbio, todo para él y, y debemos quitar esa forma de pensar y quitar ese orgullo en nosotros. La esposa altiva responderá al consejo de expresar su gratitud hacia su esposo diciendo, ¿qué? Yo tengo que dar toda a él. Él debe dar toda por tener una esposa como yo. Él debe agradecerme a mí que estoy dispuesta a vivir con él. Una persona como esta se hace de sí misma un ídolo, o sea, piensa que deben dar adoración a ella en vez de tener la humildad de hacerlo por la otra persona. Entonces empieza a verse a ella como un ídolo y es pecado de idolatría, ¿verdad? Que demanda que todos se postren ante ella. Hacerle un favor a una persona así es sin duda idolatría. O sea, ella se cree un ídolo y cuando le hacemos un favor a una persona así, nosotros estamos idolatrándola. Entonces, por eso es que los sabios piensan que al eh, dar favores a una persona que es ingrata, es hacer idolatría. Tal grosera ingratitud viene de un orgullo extremo, que una de las que es una de las peores formas de herejía. Y también, ¿verdad? Lo podemos ver desde el punto de vista de justicia, porque todo lo que uno da, de eso recibe. Entonces, parte de Yahweh sería injusto este, dar favores a una persona que cierra su mano, o como dice en el libro de sabiduría o eclesiástico, no me acuerdo cuál de los dos es, que la persona que acorta su mano, que no estira la mano para dar, y lo hace sin amor, sin querer hacerlo. Eh, entonces, una persona así que no, que quiere todo para ella y para ella sería muy ingrato hacerle favores.
Dice, la gratitud hacia el creador. La mujer que no aprenda a ser agradecida con su esposa nunca lo será verdaderamente con el creador. O sea, si no lo es con su cabeza, la que ve físicamente en su hogar, ahora imagínense con la que no podemos ver con estos ojos, ¿verdad? Si no aprende a hacerlo con su esposo, que es, está sobre ella como cabeza y mucho más sobre el creador que está eh, por encima de los dos. Nunca lo será verdaderamente con el creador, siempre será una persona negativa y llena de quejas, tristeza y desesperación y depresión. Eso es como una mujer que destruye su casa, imagínense, ¿verdad? No podrá ser feliz porque pensará que todos le deben algo, especialmente su esposo. ¿Saben qué es la tristeza? Ravid Nachman de Breslau define el concepto de la tristeza en una forma muy clara. Cuando estamos tristes, de hecho, estamos enojados con el Creador por no satisfacer nuestros deseos. ¿Escuchan? La mujer triste está enojada con el Creador. ¡Qué imprudencia! Puede que ella no sea consciente de su ingratitud, gastando horas de tiempo y mucho dinero en analistas tratando de encontrar la raíz de su enfermedad. La tristeza es el reflejo de ira interior contra el Creador. Cuando piensas que tu esposo te debe algo, en realidad crees que Yahweh te debe algo, pues el esposo es solo su agente. Si ambos, esposo y esposa, miran los puntos positivos de cada uno y dan toda por sus bondades, ellos seguramente desarrollarán un maravilloso y genuino amor. Una mujer desagradecida no puede tener una verdadera relación con el Creador. Tal vez sea una buena actriz y simule que tiene una exitosa y cercana conexión con el Todopoderoso. Sin embargo, si es un poco honesta consigo mismo, se dará cuenta que está muy lejos de él y comenzará a hacer reales esfuerzos para desarrollar un sentido de genuina gratitud. Vea que hasta, como lo dice ahí, a veces nos engañamos, que pensamos que tenemos una relación tan cercana con el Padre y es solo el hecho de eso, de que andamos tristes y porque la Escritura dice que debemos alegrarnos en todo tiempo. Entonces, cuando nosotros le damos todo al Padre y nos damos cuenta de todo lo que Él nos da cada día, siempre vamos a andar alegres porque todo lo vamos a ver por el punto bueno. Vamos a saber que todo lo que el Padre nos da a unas cosas negativas que pensemos que lo tomamos como pruebas. ¿Por qué? Porque nos sirven para el crecimiento. Y Yahweh nos está formando y nos está enderezando y lo hace a veces por situaciones adversas, pero todo es para bien para los que aman a Yahweh. Entonces, el solo el hecho de entender eso nos hace tener esa alegría, ese gozo en el corazón en toda circunstancia. Por eso tenemos ese charón que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que tener el rostro alegre, el saber que Él tiene todo bajo control, toda circunstancia. Y si estamos con Él mucho más, imagínense, si hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad y queremos nunca fallarle. Cuando la mujer hace un verdadero esfuerzo en desarrollar su atributo de la gratitud, está de hecho desarrollando el aspecto más fundamental e importante de su conexión con Elohim, con Yahweh. El lazo auténtico con el Creador, la emuná, la oración y la redención dependen del trabajo sobre el dar toda. Abrir los ojos. En las secciones que relatan la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto y hasta su entrada a la tierra prometida, la Torá cuenta que los israelitas lloriqueaban y se quejaban a Moshe y a Yahweh. Poco después de haber sido testigos de los prodigios y milagros que el Creador realizó en Egipto, incluyendo las 10 plagas, la redención de Egipto y la apertura del mar de juncos. Lloriqueaban por la falta de agua. Y eso es algo que, bueno, yo no sé si a ustedes les han pasado, que cada vez que uno lee, dice uno, y con todo
sea, con solo el hecho de que el Padre haya dividido el mar y que hayan pasado ese tan grande milagro y que después se quejaran y murmuraran y todo, y a veces uno no se explica. Más adelante lo vamos a explicar por qué. Bueno, dice la Torá, dice en Éxodo 15:24, la gente se quejaba a Moshe diciendo, ¿qué vamos a beber? Y en el siguiente versículo, la Torá declara que en eso mismo Yahweh los probó. Rashi, el gran comentarista de la Torá, explica que Yahweh vio cuán duros de servir eran. Ese motivo es qué duro de servir somos, que a veces podemos ver un milagro enfrente y al ratito como que lo olvidamos y no vemos eso tan grande que Yahweh está haciendo y nos vamos por el lado negativo. Eran duros de servir. Pues no le pidieron a Moshe con palabras respetuosas, ruega a Yahweh que tenga misericordia de nosotros para que podamos tener agua para beber, sino que se quejaron. De aquí aprendemos que existe una línea muy delgada que distingue la oración apropiada de la queja. La oración apropiada es una petición humilde a Yahweh, por el, por el cual todas las salvaciones pueden ser alcanzadas. La oración impropia, si es que se puede llamarlo un rezo, dice ahí, ¿verdad? O una oración, es el tipo de quejas hacia el Creador que permanecen sin respuesta y hasta invocan juicios severos. O sea, una oración impropia es cuando nosotros oramos enfocándonos en lo negativo. Cuando oramos, digamos, cuando alguien nos hace mal y oramos para que esa persona pague por lo que nos hace, nos estamos enfocando y pidiéndole al Padre que haga juicios y todo. Esos son, siempre tenemos que orar por esa persona más bien para que el Padre le ayude y le ayude a cambiar su actitud y no, o sea, sentarnos, como dice, en el trono de la misericordia y no en el trono del juicio. Aunque la persona nos haga mal, siempre tenemos que orar para que todo lo bueno, imagínense, ¿verdad? El Padre no quiere que nadie se pierda, entonces tenemos que orar dirigiéndonos al lado de que más bien esa persona se salve y que lo está influyendo, porque acuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y autoridades de las tinieblas, entonces lo que lo está influyendo a esa persona, orar para que Yahweh tenga misericordia de la vida de esa persona y que se salve. Libro de historia o libro de vida. La raíz de la palabra Torah en el lenguaje apartado es la misma de la palabra hebrea Torah, que significa enseñanza o guía. No es meramente libro de historia ni un libro de cuentos. La Torah es el libro de la vida. Y vea cómo dice, ellos lo dicen, la Torah es el libro de la vida. ¿Y quién es la vida? Yahushua. Y Yahushua, en él está reflejada toda la Torah y él la cumplió, ¿verdad? Nos enseña que es lo que el Creador quiere de nosotros. Todo en la Torá es un mensaje personal a cada uno de nosotros en cuanto a lo que Elohim quiere y espera de nosotros. Quien lee la Torá como si fuera simplemente una novela, sin aprender sus lecciones, no aprende realmente Torá. De hecho, el apartado, bueno, el libro del Zohar dice que la persona que estudia Torá como si fuera un simple libro de cuentos es digna de maldición. ¿Y cuántas personas no leen la escritura como de verdad si fuera cualquier otro libro? Y a veces, bueno, y es que bendito el Padre que tiene misericordia de uno, ¿verdad? Porque hasta a uno le pasaba cuando uno empezó a buscar del Padre, que a veces uno está leyendo y está pensando en otras cosas. ¿Y cuántas veces no nos pasó aún leyendo el libro de donde está la vida, ¿verdad? Y por eso no prestábamos atención. Y de hecho es porque no teníamos la Ruach Codes que viene a través de Yahushua que nos diera ese entendimiento. Entonces, como muchas personas que ahora leen pero no lo entienden. Es algo así. Por eso debemos rogar a Yahweh en oración que nos dé el entendimiento de todo lo que Él nos quiera hablar a través de la escritura. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué podemos aprender de las quejas repetidas del pueblo yahudí en el desierto. Somos testigos de algo terrible. Los israelitas, después de haber asistido a maravillosos milagros y prodigios nunca vistos antes ni
ni cuantitativa ni cualitativamente se quejaron y lloriquearon. A la primera prueba, al salir de Egipto, ya se olvidaron de todas las maravillas que habían visto y experimentado. Se olvidaron de todo lo que el Creador había hecho por ellos. Y cuánto le rogamos, le pedimos al Padre bendito que para cuando nosotros estemos saliendo en ese segundo éxodo, vayamos con toda la mentalidad positiva, que se dé todo lo contrario de lo que se dio en este primer éxodo, que a pesar de lo que tenga que venir, ¿verdad? Porque va a ser fuerte, que nos mantengamos firmes y, y por eso, ¿verdad? Que tomemos cada enseñanza de lo que el Padre nos quiera dar para ponerla en práctica en ese día, y no nos pase, no se repita todo esto, que Yahweh nos ayude en el nombre de Yahushua. Es este un perfecto ejemplo del hecho que la naturaleza humana gravita hacia el egoísmo y la ingratitud. O sea, siempre vamos a irnos más hacia el lado de la inclinación hacia el mal, si no nos ponemos fuertes y nos llenamos del Padre a través de su Hijo. Veamos entonces que incluso si el hombre ve los más increíbles milagros como vieron los hijos de Israel, no cambiará. Bendito Yahweh que nosotros no nos vamos por lo que vemos, sino por emuná, que la emuná es la que o sea, no nos guiamos por la vista, sino por emuná. Y ellos con todo lo que vieron no tenían emuná, al final se quejaron. Incluso si escuchara la voz de Elohim mismo hablándole, estudiará la Torá con Moshe. El mayor Rebbe que alguna vez existió no le ayudaría a rectificar sus malos rasgos de carácter y quitarse el mal rasgo de la ingratitud que lo lleva a las quejas y a los lloriqueos hasta que decida trabajar sobre sí mismo. Para cambiar se debe trabajar. Se debe tomar en determinado asunto y trabajar sobre él a fondo, como explicamos detalladamente en el libro en el libro Los Campos del Bosque. Se debe dedicar al menos una media hora de oración personal diaria para la rectificación de nuestro carácter. Y más en esos puntos, ¿verdad? En esos puntos débiles en los que estamos siendo más formados, en ese aguijón de la carne que tenemos cada uno en cualquier aspecto, en eso tenemos que enfocar más la oración y para que Yahweh nos ayude a rectificar en un punto en que cada uno necesitamos más rectificación. Sin un esfuerzo intenso y consecuente, es imposible vencer la naturaleza desagradecida y egoísta. También la lectura de este libro no es útil sin el acompañamiento de un trabajo serio sobre lo estudiado. Poner en práctica todo lo que aprendamos. Deja de lloriquear y verás milagros. El lloriquear es un defecto terrible que resulta de la ingratitud. Una mujer se queja cuando deja de reconocer los muchos y grandes regalos que constantemente está recibiendo desde lo alto. Esa mujer se enoja y se deprime en el mismo momento que algo no le sale como quiere. Se siente y actúa como si ya no tuviera razón para vivir, lamentándose por su suerte, por sus problemas y sus penas. Ella piensa que no tiene nada por lo cual dar toda. Esta mujer debe saber que nada invoca más juicios severos como el lloriquear. Podemos aprender esto del hecho del pecado de los espías en Números 13:14, quienes fueron elegidos para informar sobre la tierra prometida y cuando volvieron de su misión dijeron cosas terribles sobre la tierra de Israel. Como consecuencia, el pueblo lloró y se quejó una noche entera sin una verdadera razón. Los sabios nos cuentan que Yahweh le dijo al pueblo de Israel: ustedes lloraron toda una noche en vano, ahora ya llorarán a lo largo de las generaciones. Y por eso Yahweh se enojó contra esos 10 espías que dieron informe negativo, ¿verdad? Porque eso hizo que la emuná de muchos, bueno, de todo el pueblo se viniera abajo. Imagínense, pasaron llorando y fueron prácticamente maldecidos, según esto,
por haber llorado esa noche. Entonces, la importancia de que nuestra boca salgan cosas positivas, aun cuando los vemos todo negativo, ver lo positivo. ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene ningún sentido. Yahweh es justo y recto, y todas sus acciones son justas. ¿Cómo puede ser que debido a una sola noche que el pueblo de Israel lloró en vano, de sufrir un castigo tan horroroso durante tantos miles de años? ¿Por qué debe llorar generación tras generación? Bueno, lloraron una vez, se portaron ingratamente esa noche. Que Yahweh les dé el castigo que merecen para que lloren y lamenten su comportamiento. Y basta ya. Pero no, por causa que lloraron una vez, el primer templo fue destruido. O sea, no fue solamente la maldición de llorar de generación en generación, sino que el primer templo fue destruido. Luego el segundo. El pueblo de Israel pasó terribles exilios, calamidades, la Inquisición española, el terrible Holocausto. Mi- millones de judíos, según ellos, fueron quemados vivos y murieron en formas terribles. Todas las guerras, ataques de terrorismo y agreguemos también todos los males físicos y sociales de hoy. Terribles enfermedades, divorcios, disputas, drogas. ¿Y todo esto por qué? Por haber llorado sin necesidad tan solo una noche hace miles de años. ¿Cuál es la respuesta a esto? Después de todo, ellos no cometieron idolatría u otras serias transgresiones escritas en la Torá. Todo lo que ellos hicieron fue llorar. Y verdad, y me imagino que mucho más razón de Yahweh, ¿verdad? Porque ellos vieron milagros y fueron desagradecidos. Entonces, por mucho más razón fue el castigo, porque vieron y no creyeron. O no perseveraron en saber que con el poder que tenía el Padre podía cumplir lo que prometía, de llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo puede su llanto ser tan terrible que todas las generaciones siguientes también deben ser castigadas? Ningún otro pecado natural recibe un castigo tan amargo. El Creador nos enseña que lo que más le irrita es el mal rasgo de la ingratitud. No hay nada peor, ningún pecado más grande que ella. Yahweh considera todas las transgresiones, hasta la peor y premeditada, de otro modo. Yahweh sabe muy bien que la gente llega a pecar por tener la mala inclinación que los consume con todo tipo de deseos físicos y apetitos corporales. Eso no quiere decir que tales pecados no sean terribles, pero con todos son diferentes en esencia del pecado de la ingratitud. Ahora vamos a leer unos versículos que vienen en la escritura sobre la importancia de dar toda, que nos pide, ¿verdad? Que cada día, bueno, es como un sacrificio a Yahweh de olor agradable el dar simplemente toda por todas sus bondades. Cada uno de nosotros disfruta de interminables regalos de Elohim, su propia vida es un regalo de lo alto. El pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto y presenció milagros asombrosos. Con todo lloriquearon y se quejaron un poco después. Un quejoso no puede acercarse al Creador, por lo tanto, Yahweh quiere que cada uno reconozca que el quejarse es lo peor que existe. Dejemos la queja. Y esta es la respuesta a nuestra pregunta. El castigo por llorar en vano continúa sin cesar por todas las generaciones. No, no por esa única noche, sino porque las quejas siguen aún sin cesar a lo largo de las generaciones. Imagínense si nuestros hijos nos ven quejándonos por todo, ellos aprenden de nuestras actitudes y por eso de generación en generación nuestros hijos van a aprender a quejarse en vez de dar toda. Es la importancia si tendemos a quejarnos en muchas cosas, ir cambiando esa actitud y fortalecer el atributo de dar toda, que es importantísimo.
La voluntad del Creador es que una vez para siempre rectificamos totalmente ese mal rasgo y desarraiguemos cualquier inicio de ingratitud de nuestro medio. Mientras que el vicio de las quejas inútiles e ingratitud no sea rectificado, el prolongado exilio, tanto físico como el espiritual, con todo su sufrimiento continuará. Una vez que nos demos cuenta que todavía lloriqueamos y nos quejamos sin parar, y entenderemos que nuestro objetivo más importante debe ser librarnos de la ingratitud y empezar a dar toda por todo. Comenzaremos a ver milagros. Eso traerá tanto nuestra redención personal como la general. Y véalo en este aspecto, que si en el primer éxodo fue primero ver y después lloriquearon a pesar de los milagros que vieron, los grandes milagros. En este segundo éxodo, el Padre lo quisiera hacer, si lo vemos de esa forma, diferente, que a pesar de que no vemos grandes milagros todavía, ¿verdad? Porque la Escritura dice que no nos guiamos por la vista, sino por la mona. Entonces, cuán más grandes milagros va a ser el Padre por nosotros? El hecho de que damos toda aún sin haber tantos milagros como vieron ellos. Entonces, eh, dar toda en las pequeñitas cosas, imagínense para el Padre qué maravilloso es y qué ofrenda de olor agradable delante de su presencia. Gratitud y redención. Y esto es lo que escribe Rabbi Natán, el principal discípulo de Rabbi Nachman, en su obra Likutei Halachot. Si todos hubiéramos obedecido a los verdaderos justos que nos enseñan a creer siempre que todo lo que el Creador hace es para bien y que debemos elogiarlo y darle toda por todo, sea bueno o aparentemente malo, entonces seguramente ya se habrían erradicado todas las angustias y todos los exilios, y la completa redención ya habría llegado al mundo. Que se cumpla en nosotros el favor que Yahweh va a traer a través de los 144.000, ¿verdad? De nosotros aprender todo eso y que venga la redención pronto. El, el ser unidos con Él. Debemos grabar el principio anterior en nuestros corazones y nunca olvidarlo. Como mencionamos antes, el exilio y todos sus sufrimientos son el resultado de la ingratitud. Por lo tanto, por medio de dar toda, bueno, de ser agradecidos y dar toda al Creador por todo, desarraigamos la causa del exilio y apresuramos la redención final. En relación con este tema, les cuento que una pareja vino a pedirme consejo. A pesar de que con regularidad asistían a mis conferencias y hacían todo lo posible por aplicar mis enseñanzas a un nivel práctico, pude ver que ellos sufrían de todo tipo de tribulaciones. Les expliqué que aún no habían trabajado en lo principal, desarraigar el quejarse y el lloriquear. Por lo tanto, mi consejo fue que debían trabajar en dar toda a Yahweh por todo y luego verían grandes milagros en sus vidas. La senda de las salvaciones. Aprenderemos cómo invocar milagros. Si te enfrentas con una situación angustiosa o necesitas algún tipo de salvación, debes saber el camino correcto para orarle al Creador. La mujer que siga los pasos que le indicamos a continuación seguramente verá resultados. Mucha gente que necesita ayuda está tan concentrada en su pesar que incluso con su oración no solo no logra la salvación, sino que agrava su problema, ya que se queja y lloriquea. Aprendamos cómo orar apropiadamente y lograr salvaciones de lo alto. Olvidar la aflicción. Al empezar a orar a Yahweh, la mujer debe, antes que nada, olvidarse totalmente de la angustia por la cual quería orar. Sí, has leído bien. La mujer debe olvidar la pena que la llevó a rogarle a Yahweh. Y con el fin de calmar a las lectoras, les diré que en ningún lado de la Torá se prohíbe olvidar los sufrimientos durante una hora. De hecho,
No solo que está permitido olvidarlos durante ese lapso de tiempo, sino que es también una virtud. Ya, lo que nos explica aquí que cuando pongamos una oración delante del Padre y es una petición sobre algo, debemos no concentrar nuestra mente en eso, no ponernos negativo, sabiendo que Él tiene el control de todo, si no, podemos empezar a darle toda por la situación, por lo que Él nos quiere enseñar y saber que Él tiene el control y que sigamos. Si es una enfermedad, saber que si es la voluntad de Él que nos va a sanar completamente o si es una situación que Él va a tomar el control. Entonces debemos llegar a la oración de forma positiva, como dice ahí, no lloriqueando ni en forma negativa, sino sabiendo que Él es tan poderoso que aún así dice la escritura que antes que nosotros pongamos delante de él nuestras peticiones, Él ya sabe por lo que le vamos a pedir. Y el Ruach HaKodesh intercede por nosotros para orar hacia Él y nos ayuda a cómo orar, porque a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces la Ruach HaKodesh ya sabe hasta cómo pedirle al Padre. Entonces debemos que dejar que la Ruach HaKodesh tome el control y enfocarnos en no llorar, sino saber que, porque de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar de que si vamos a llorar pidiéndole al Padre, estamos dando a entender que el Padre tal vez no pueda tener el control. Entonces, hacerlo igual, con de la actitud de saber que Él tiene el control de todo y si es su voluntad, que sabemos que sí, de sanarnos o que la situación mejore, entonces tener todo el shalom que se necesita al llegar a la oración. Y si me preguntas, ¿acaso no has enseñado en el libro En los campos del bosque y en los distintos CDs que cuando alguien tiene una pena o una aflicción debe clamarle a Yahweh pidiendo su piedad y ayuda? ¿Cómo es que de pronto nos dices que debemos olvidarnos de nuestra angustia durante nuestra oración por la angustia que sentimos? La respuesta es que no hay ninguna contradicción, todo lo contrario. Si comienzas la oración personal sin olvidar la aflicción y empiezas detallándola, caerás necesariamente en el lloriqueo. Esto no se llama oración como mencionamos. El resultado que en vez de mejorar tu situación solo te engendrarás otros sufrimientos. Todo hombre, hasta el peor ser humano, ha recibido del Creador varias bondades y salvación a lo largo de su vida. Si solo meditara sobre todas aquellas que mereció en su pasado y que aún continúa recibiendo a cada instante, ciertamente se alegraría mucho. Sin embargo, hay algo que le oculta todas aquellas bondades, la desgracia que sufre. Pero en verdad, después de todo, ella es solo como un pequeño punto negro en el rincón de una enorme, hermosa pintura. Dándole tanto significado, en ese punto enmascara y ensombrece toda la belleza de su vida, con todo el bien que contiene. Ese es el resultado de la ingratitud. Esa persona piensa que su día debe ser perfecta sin ningún obstáculo, prueba o dificultad. Bueno, yo no sé si a ustedes les han pasado, a mí me ha pasado que muchas veces en algo que yo le pedí al padre, que tal vez no me gustaba, no sé, mi personalidad o algo así, y que yo ahorita lo veo y cómo lo veo que el padre usó eso para bien, digamos. Ese rasgo de personalidad que yo tenía era para algo en que me iba a impedir en caer en cualquier cosa que fuera contrario a la voluntad de él. Entonces, este, como el padre nos habla de esa forma, algo que le pedíamos, tal vez que nos quitara, después lo entendimos que era para bien y por ese rasgo nos evitamos problemas de alguna u otra forma. Por consiguiente, la mujer debe liberarse de esa mentira y olvidarse de la adversidad que le llegó, con el fin de que no le oculte lo bueno. Debe enfocarse en la hermosa pintura de su vida y no en la pequeña manchita negra al costado. La buena salud, un techo propio, marido, niños, medio de subsistencia y así sucesivamente. Descubrirá entonces cuántos preceptos también logró cumplir en su vida y que ha hecho buenas acciones. Cuidó alguna vez el Shabbat, dio caridad, ayudó a los demás,
comió matzá en la festividad de Pesach. Se acordará también de las varias salvaciones que Yahweh le permitió merecer. Cuántas redenciones de esclavitud personal atravesó. Debe la mujer reconocer y dar toda por todas esas cosas. De hecho, se podría escribir libros enteros sobre las bondades y los buenos aspectos de la vida, incluso de la persona más desagradecida que existe. Resulta que cuando nos esforzamos en olvidar la aflicción durante una hora, conseguimos ver lo bello en nuestra vida. Así puede la mujer salvarse del lloriqueo, comenzar a alegrarse y estar satisfecha con lo que posee. Y poder entonces dar toda sinceramente al Creador y orar desde un punto de partida emocional equilibrado. Mirar con ojos de Muná. Después Después que la mujer dejó su angustia de labia y dio toda por lo bueno que posee, debe empezar a mirar ese punto negro. Después de que entendió eso, ahora sí, vemos ese punto negro en su vida, por el cual vino a orar, con ojos de Muná. ¿Ves? Como lo dije ahora, ver el punto bueno de ver que el Padre de todo es para bien, entonces ya no va a ver el punto negro como una dificultad, como algo imposible, como que a ver, Padre, a ver si puede hacer algo por ayudarme en cuanto a esto, sino que cuando ya pone sus ojos en lo bueno que trae, que puede traer ese punto negro, lo va a hacer con ojos de Muná, sabiendo que el Padre es todopoderoso en tomar el control de todo y que si es su voluntad, nos va a ayudar en ese aspecto. Y si no es su voluntad, quitar el punto negro, como dice, el aguijón de la carne, que también nos está afectando, es porque también es por algo bueno. Entender que todo es para bien. Eso es lo importante, saber que todo es para bien y siempre tratar ¿cómo es? De cumplir la voluntad de Yahweh, o sea, de no pecar, no practicar el pecado y todo eso, porque también cuando nosotros le estamos fallando al Padre, a veces vienen circunstancias que son por nuestras acciones, pero cuando sabemos que nosotros nos estamos perfeccionando y queremos hacer todo de la mejor manera y tratamos de no fallarle al Padre, aunque caemos, nos levantamos, saber que solo la actitud de querer agradarle a él es que estamos tratando de hacer las cosas bien. Entonces, cuando hay algo así negativo es porque Yahweh, no necesariamente va a ser por algo en que le fallamos, por un pecado, porque viene una maldición después de un pecado. Cuando cuando pecamos viene muerte, ¿verdad? Entonces, no fallarle, no pecar, cumplir los mandamientos, ¿para qué? Para que cuando venga así un punto negro, saber que también vienen pruebas, que puede ser una prueba para rectificar en algo, para crecer y para fortalecernos, porque vamos siendo probados por el fuego hasta que lleguemos a ser perfectos. Al entender eso es que ya podemos ver las cosas con ojos de Muná y eso nos trae sinja, alegría, gozo en el corazón de saber que a pesar de las adversidades, Yahweh tiene el control de todo. Dice, es decir, que buscará en esa misma situación difícil algo bueno, tal como enseña Rabbi Nachman sobre el versículo de Salmos 4:2. En mi aflicción, tú, Yahweh, me aliviaste. Que dentro de la misma angustia se encuentra un alivio especial. Es ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que estamos pasando angustia. ¿Cuántas veces leyendo los salmos no lo vemos? Que ahí cuando David pasaba angustia, pero tenía su emuná puesta en Yahweh y era lo que le daba la fortaleza. Dice, un, un regalo de lo alto que hay que encontrar. En toda aflicción se esconde una salvación, tal como dice el profeta en Jeremías 37. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella se salvará. Es decir, que de ella, de la angustia misma, llegará la salvación. Nunca te olvides lo que enseñamos en el libro En el jardín de la Emuná. Todo proviene del Creador. Todo es para
bien, para nuestro bien eterno, y en todo se encuentra un mensaje de lo alto para nosotros. No existe el mal en el mundo. Yahweh nos manda pruebas y dificultades para nuestro propio bien. A través de las privaciones y los desafíos nos fortalecemos, descubrimos las virtudes que Yahweh implantó en nosotros y mejoramos. Nos hacen trabajar sobre nuestro carácter y nos dirige hacia nuestra misión individual en la vida. Esto es el magnífico regalo del Creador. Ver nuestro actual problema a través de los ojos de la emuná nos iluminará hacia el camino que Yahweh quiere para nosotros, que es el mejor. Dice, un joven que sufría por unos matones que lo acosaban terriblemente en su barrio se refugió en nuestra yeshiva. Ese hombre no tenía nada que ver con el campo espiritual y no parecía alguien que alguna vez pensó en visitar una yeshiva. Entonces, un nuevo mundo se abrió frente a él y comenzó a estudiar con nosotros. Una vez se dirigió a mí quejándose de las tribulaciones que sufría. Le señalé que si no fuera por aquellos delincuentes, él nunca habría llegado a nuestro seminario, lo que dio un sentido a su día y le llenó de alegría, tal como él mismo solía decir. De hecho, no fue eso una tribulación, sino una bendición. Después de todo, debido a esa angustia, llegó a conocer al Creador. Bendito sea Yahweh. Dice, tratar el problema de raíz. Con los ojos de la emuná se puede entender que la nube negra sobre la vida no es tan oscura como pensamos en un principio. Ahora, la mujer está lista para el tercer paso, buscar la razón por la cual le llegó aquella prueba o tribulación. O sea, escudriñar por qué puede haber sido esa prueba o esa tribulación. Hacer techubá, en el caso de verdad que hemos fallado en algo, porque puede venir por ese lado, y orar para la salvación necesaria. Y en el caso de que hemos fallado, hacer arrepentimiento de todo lo que podemos, a veces hacemos pecados inconscientes, ¿verdad? Que vamos aprendiendo. Entonces, pedir a Yahweh perdón por los pecados conscientes o inconscientes que hagamos durante el día, porque a veces vienen, ¿verdad? Por esas cosas tan simples que no nos damos ni cuenta. Por la naturaleza de la tribulación se puede a menudo entender lo que Yahweh quiere que corrijas. Por ejemplo, si tus hijos no te respetan, es frecuentemente porque quizás hayas faltado el respeto a tus padres o a tu Padre Celestial. A través de la autoevaluación y la oración personal puedes alcanzar un alto nivel de conciencia espiritual. Ve que dice, tal vez si tus hijos no te respetan es porque tú alguna vez no respetaste a tus padres, entonces hay que pedir hacerte teshuva por eso, porque todo es espiritual, ¿verdad? Eso se viene jalando, entonces lo que nosotros hacemos lo sembramos, ¿verdad? Lo que cosechamos, sembramos, cosechamos, perdón. Entonces, todos esos males generacionales vienen por malas actitudes y nosotros debemos examinarnos a ver en qué venimos arrastrando, ¿verdad? Desde la niñez, en que estamos haciendo lo contrario a la voluntad del Padre y nuestros hijos lo están arrastrando. Entonces, debemos pedir perdón por todo eso y cambiar de actitud para que se corte todas esas maldiciones. Dice, a través de la autoevaluación y la oración personal puedes alcanzar un alto nivel de conciencia espiritual. Este nuevo nivel te capacita para tratar la raíz del problema e intentar corregirlo de la mejor manera. Advertencia. Aunque este paso es muy importante y esencial, yo pensaba recomendarles no leerlo o hasta pensé en no escribirlo. ¿Por qué? Porque la mala inclinación hace que la mayoría de la gente salte los primeros dos pasos y lleguen inmediatamente a este. Entonces de inmediato comienzan a culparse o a lloriquear y quejarse. Por lo tanto, solo si estás segura que no caerás en los lloriqueos y puedes cumplir como se debe los primeros dos pasos, puedes entonces cumplir este último paso. Si no, concéntrate en los dos primeros.
Una vez que pongas en práctica este camino con candidez, lograrás mitigar todos los juicios severos que te causaron aquella angustia y salvarte así de ella, más fortalecida y cercana al Creador. Cambio de la naturaleza. Recientemente fui testigo de un cambio real de la naturaleza con respecto al gran poder de dar toda. Una mujer que sostuvo durante años la humillación, el desprecio y los insultos de parte de su esposo, venía para contarme su dolor a fin de cada clase. Un día después de la clase se acercó con un rostro radiante y me contó que toda Yahweh, su vida cambió y que estaba alegre y agradecida al Creador. Creí en mi interior que sin duda ocurrió aquí un milagro, o tal vez su marido finalmente aceptó leer el libro en el Jardín de la Paz y comenzó a respetarla, o quizás se habían divorciado. Cuando le interrogué, me respondió que nada había cambiado prácticamente en ella, sino que últimamente había leído lo que recibí sobre el agradecimiento y decidió ponerlo en práctica. Entendió que era necesario dar toda hasta por los sufrimientos, ya que todo es para bien. Y así lo hizo. Desde ese momento empezó a dar toda a diario por los largos años de desdén de parte de su esposo, por la ausencia de armonía conyugal. Dio toda por haber recibido un marido como ese. Se acordó de haber recibido algunos beneficios de su marido y dio toda por ellos. Luego pidió la disculpa a Yahweh por haberse quejado hasta ese día y no haber tenido la emuná que todo es para su bien. De a poco se había dado cuenta cómo su relación con el Creador se fortalecía y que lograba un fortalecimiento interior que no conocía antes. Ya no le importaba más los desprecios de su esposo y solo se sentía agradecida al Creador por mandarle tal catalizador en la forma de su esposo para hacerla acercar a él. Se transformó en una mujer alegre y sonriente. Ese es un milagro inigualable, que una mujer que por su naturaleza no puede aceptar que le falte el respeto y suele ofenderse, llegue a agradecer por cada desprecio de su esposo. ¿Sabe qué pasó entonces? Cuando el esposo se dio cuenta del repentino y drástico cambio de su mujer, que estaba tan feliz y alegre y que no reaccionaba mal a sus ataques, le preguntó con preocupación, ¿está todo bien? ¿Algo cambió en ti? No respondes más a mis pinchazos, no te quejas más de nuestra relación. ¿Qué está pasando aquí? Ella le respondió, es verdad, estoy contenta de no tener paz doméstica. Todo es para bien. También nuestra falta de armonía es una bendición, ya que me hace acercarme a Yahweh, bendito sea. De hecho, doy todo al Creador por eso. El marido se quedó completamente perplejo y aturdido. No solo su esposa no se quejaba más, sino que estaba agradecida, alegre por no vivir en shalom con él. Este hecho le hizo pensar mucho, hasta que poco a poco él mismo empezó a cambiar. Cuando se dio cuenta que el cambio de su esposa era auténtico e inquebrantable, comprendió que era el poder de la emuná que le daba tal alegría, hasta el punto que él también comenzó a acercarse. Mm, Me perdí. Uy, ajá, a la emuná. Después de todos los años de disputas, la armonía reinó en el seno de esta pareja por el mérito del dar toda. Bueno, en esa historia podemos ver, ¿verdad? Que bueno, principalmente, ¿verdad? Que Yahushua dijo que cuando le preguntaron sobre el divorcio, él dijo que lo que Yahweh unió no lo separa el hombre. Entonces, que el único motivo es por infidelidad, pero por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Porque por Yahweh, si nosotros fuéramos fáciles de perdonar como Él es, en la misma escritura dice que aunque ustedes permanezcan infiel, yo permanezco fiel. Si nosotros pensáramos así como Yahweh, que aunque el marido sea infiel, yo permanezco fiel, seríamos como Yahweh.
y estamos perdonando. Entonces vean esta historia como la esposa, aún así de que el maltrato de su esposo, ella perseveró y perseveró y eso le ayudó a no poner sus ojos en su esposo, sino en el padre. Perdón, es que dando un poco. Entonces, el esposo y ella perseveró y ya puso sus ojos en Yahweh y esperó en él, en oración y todo. Y el esposo ya después de ver el cambio en ella, empezó a convertirse a la manera de ser de su esposa, ¿verdad? Ya viendo y ver lo maravilloso que a pesar de cómo él la trataba, ella seguía con una actitud positiva y reconociendo que eso le ayudaba a acercarse al padre, eso fue lo que le ayudó a cambiar a su esposo de actitud. La perseverancia de ella y como dijo Yahushua, que lo que unió Yahweh no lo separe el hombre. Perseverar en eso, a pesar de que el, el, la- el esposo o la esposa no quiera cambiar, ponerlo todo en oración y esperar que aún así con las actitudes de uno esa persona llegue a cambiar porque o sea, no llega a entender cómo uno no actúa igual que él. Agradecer o llorar. Cuando una mujer opta por expresar su sincera y genuina gratitud, todas las puertas se abren ante ella. Innumerables, innumerables personas han disfrutado de verdadera salvación expresando una sincera gratitud. Hace un tiempo un hombre joven contó que le faltaba dinero para pagar el alquiler y que casi lo echan del departamento. Su esposa le preguntó qué irían a hacer. Le dijo, no te preocupes, voy al bosque a aislarme y a darle todo al Creador durante una hora entera. Y así lo hizo. Era un día lluvioso y había barro en el bosque, pero a él no le importaba. Empezó a dar toda al Creador diciendo, toda Yahweh, Creador del universo, por haberme dado un lugar para vivir hasta hoy. Toda por el cómodo apartamento que me has dado. Te doy toda por tanto. Y así daba toda por el mismo apartamento que no tenía dinero para pagar. Después de todo, hasta ese día vivió ahí y tuvo dinero para pagarlo, pero lo dio por entendido, por tanto debía apreciarlo y dar toda. Y así siguió dando toda durante una hora entera. Cuando salió del bosque recibió una llamada de su madre que le pedía hacer una compra de verduras. En el camino al mercado se encontró con un amigo que reparó que sus pantalones y zapatos estaban sucios de barro. ¿Por qué estás todo sucio? Le preguntó. Ah, eso, ni me di cuenta, le contestó. Es que estuve en el bosque y en el bosque, ¿por qué? En un día como este, fui a hacer, dice Keyboard de Duke y dar todo al creador. Felicitaciones, tienes buenas noticias, le preguntó el amigo. ¿Tienes buenas noticias? Le preguntó el amigo. Bueno, no tengo cómo pagar el alquiler y me están por echar de mi apartamento. Entonces decidí dar todo al creador por todo el tiempo que me dejó vivir allí. Escucha algo, dijo el amigo. Es increíble. Tengo aquí en mi bolsillo un sobre con dinero que estoy en camino para dar para caridad. Quiero dártelo a ti. ¿Saben qué? En el sobre había exactamente todo el dinero que le faltaba a nuestro joven para pagar el alquiler y sus otras deudas al dueño de la casa. Todavía no había limpiado el barro de sus zapatos y ya había recibido su salvación. El cuaderno de las salvaciones. Se cuenta que una vez Isaac, el hijo del rabí Natán de Breslev, cayó enfermo gravemente. Dirigiéndose a Yahweh le dijo, Soberano del universo, ¿qué te puedo prometer? Puedo prometerte que si me sanas seré un hombre absolutamente justo. Puedo prometerte que si me salvas seré un hombre absolutamente justo. Esto no puedo hacer, pero hay algo que sí puedo prometerte,
que si me sanas, nunca olvidaré tu bondad y siempre te daré toda. Y ante la sorpresa de todos, no tomó mucho tiempo hasta que sanó. Ese es un gran consejo para toda mujer que busca la ayuda de lo alto. Puede prometerle al Creador que si la libra y le dará su salvación, recordará su bondad y le dará toda de todo corazón. Es una buena idea comprometerse a dedicar tiempo específico para dar toda por su bondad, como una media hora o más depende de lo requerido. Este es un probado consejo que invoca milagros y salvaciones desde lo alto. Una de mis alumnas, después de aprender este tema, decidió tomarlo seriamente. Se compró un cuaderno y le dijo al creador, Yahweh, desde hoy empiezo a escribir todos los favores que me haces para que jamás los olvide, para que siempre estén frente a mis ojos. Me contó que desde entonces cambió completamente su vida. Empezó a vivir en el paraíso ya en este mundo. Empezó a vivir en el paraíso ya en este mundo. Le llegan bendiciones, tiene éxitos, está constantemente alegre y Yahweh le manda tantas salvaciones de todos lados que tiene que empezar un nuevo cuaderno cada vez. Este pequeño cuaderno de gratitud puede hacer lo mismo por ti también y no tomará mucho tiempo hasta que se llene. Dice, quiero contarles una historia que sucedió recientemente. Un hombre completamente paralítico tuvo una visión. Se veía ascendiendo a los mundos superiores y una vez allí entró en una enorme cámara donde había mucha acción. Decenas de miles de ángeles se precipitaban de un lado a otro. Preguntó, ¿qué lugar es este? Le dijeron que era el lugar donde se recibían las oraciones para salvaciones y los ángeles los mandaban a diferentes direcciones. El hombre pasó al lado de otra gran cámara. Allí también observó un tumulto de decenas de miles de ángeles que se precipitaban de un lado a otro. Otra vez preguntó, ¿qué habitación era esa? Y le dijeron que era el lugar de las oraciones que habían sido contestadas. Los ángeles se apresuraban a enviar las salvaciones. Cuando continuó hacia la tercera cámara, notó que no había allí ningún tumulto, ninguna actividad, solo unos cuantos ángeles que se movían arrastrándose de un lado a otro. Otra vez preguntó qué habitación era esa. Le contestaron que lamentablemente esta debería ser la cámara más activa, ya que era la cámara de los agradecimientos de aquellos que recibieron la salvación de sus tribulaciones, pero no lo era. El ángel que lo atendió suspiró y dijo, la gente ni se da cuenta de las bondades que recibe, sino que solo lo que carece, sino que ve solo lo que carece. Esperamos que después del estudio de este capítulo, la cámara de dar toda comience a llenarse hasta que los malaquín encargados les quede muy poco tiempo libre. Y lo terminamos. Bendito sea Yahweh.